Es el resumen animado del libro de Stephen R. Covey, Las 12 palancas del éxito hacia la grandeza primordial, publicado en España por Paidós. Estos son algunos de los secretos que cuenta Stephen Covey en este libro. Bueno, primero decirte que soy un gran fanático de cualquier libro de Stephen Covey. Creo que son muy importantes, están basados en principios, y los principios no cambian, no son como los valores, ni siquiera como las leyes que tienen que cambiar para adaptarse al tiempo en el que les toca vivir o actuar. Vamos a hablar de dos ideas centrales del libro y de las 12 palancas de las que habla Stephen Covey. Habla primero de la grandeza primordial y segundo de la grandeza secundaria. La grandeza primordial es la que fluye del interior. Una persona realmente grande tiene su vida basada en principios, en unos principios a los que se adhiere aunque cambien mucho las circunstancias. Y la grandeza secundaria tiene que ver con algo que le gusta mucho a la gente ahora, que es ser famoso, aunque sea haciendo el tonto o haciendo daño a otros. La grandeza secundaria tiene que ver con la imagen pública que das, no con lo que realmente eres. Tú piensas en un barco como en el Titanic, que se hundió en 1912, y dentro del barco había unas tumbonas muy bonitas que podían utilizar los pasajeros de primera clase. Esta historia la cuenta el libro. Cuando el barco se está hundiendo, ¿tú qué te pondrías a hacer? ¿A ordenar las tumbonas para que se vieran muy bien? ¿O para ti un principio importante sería ponerte a salvo buscando un bote salvavidas? Pues es paradójico, pero en el Titanic se preocuparon de eso, de colocar unas tumbonas de lujo, y no de que hubiese suficientes barcos salvavidas. Lo mismo tiene que ver con la grandeza primordial y la grandeza secundaria. Cuando alguien se centra en la grandeza primordial, se preocupa, por ejemplo, en el caso del Titanic, se hubiese preocupado por la seguridad del barco, por la dirección del barco, por estar atento a lo que está pasando en el barco. Pero lo principal hubiese sido la seguridad. Como estaban centrados en la grandeza secundaria, se dedicaron a tener un barco muy bonito y de mucho lujo, con trágicas consecuencias, las mismas trágicas consecuencias que le ocurren a las personas que solo se centran en la grandeza secundaria, en dar una imagen de grandeza, pero realmente es una falsa grandeza. ¿Cuáles son los principios a los que se aferran las personas con grandeza primordial, con un verdadero éxito? 1. Integridad. Son una misma cosa entre lo que dicen y lo que hacen. Claro, para ningún ser humano está al alcance de la perfección, pero luchan con todas sus fuerzas para ser íntegros, para no mentir a los demás, para pedir perdón si han cometido un error o le han fallado a otras personas. Si tú te adhieres a la integridad, siempre tendrás éxito, aunque te equivoques. La segunda palanca es la contribución. La contribución es el deseo casi espiritual de dejar algo, de contribuir a hacer mejor la vida de los demás. Integridad y contribución están muy unidos, porque cuando hay solamente una fachada de éxito, se quiere obtener mucho sin dar mucho. Sin embargo, la grandeza primordial quiere dar mucho y también posiblemente recibir mucho, aunque no es el requisito más importante. La tercera palanca del éxito de Stephen Covey es prioridad. Hacer primero lo primero. En el caso del Titanic, lo primero hubiese sido la seguridad. Lo más importante fue el lujo, y así le fue. Cuarta palanca. Sacrificio personal. Para servir a los demás, para dar prioridad a lo más importante, para dar una contribución, para ser íntegro, vas a tener que sacrificarte. Vas a tener que hacer cosas más difíciles. Primero, aunque a ti no te gustaría en ese momento hacerlas. Por ejemplo, hacer ejercicio, estudiar libros, dar el soporte a tus clientes, lo que sea. Vas a tener que hacer un sacrificio personal. Servicio a los demás. Y aquí en este canal hablamos mucho sobre crear un activo, cómo crear activos. Y piensa en esto: para ganar más dinero con tus activos, lo que debes hacer es servir a más personas. Y esto no es una mentalidad que tenga que ver solo con la creación de tus activos, sino con tu mentalidad en la vida. Sin embargo, el sistema promueve servir a menos personas, o simplemente tener un trabajo y servir a una persona. Trabajar menos y ganar más. Un creador de activos debe pensar en cómo servir a los demás y cómo servir a más personas con más apalancamiento. Responsabilidad es la otra palanca. Responsabilízate de tus acciones. Si cometes un error, es tu error. Ves a políticos que cometen grandes errores y no lo reconocen. Echan algún subalterno, pero ellos no dicen: me he equivocado.
he cometido un gran error. No, no lo hacen. No hay responsabilidad en otros niveles ya más bajos, ¿no? La puntualidad, y hablamos de otras cosas. Pero la responsabilidad tiene que ver con que mi vida es el fruto de lo que yo he hecho, no de lo que hacen otros. No soy una víctima. Soy responsable de lo que a mí me pasa. Lealtad tiene que ver con dar la misma cara delante de las personas y detrás de ellas. Por ejemplo, lo contrario de la lealtad es el chisme. Hablar mal de otros. No cumplir tus promesas hacia otros que te han hecho un bien. Por ejemplo, un hombre casado que no engañara a su mujer, pero que flirteara o coqueteara con otras mujeres, ¿puede decir realmente que es leal a su mujer? ¿O a sus amigos? ¿O a la empresa donde trabaja, etcétera, etcétera? Reciprocidad. Si alguien te hace un favor, te obliga. ¿Cumples tú con tu parte de la reciprocidad en las relaciones? ¿O esperas recibir mucho y dar muy poco? En el caso de un activo, ¿esperas dar más de lo que recibes a tus clientes? Diversidad. Se refiere a la diversidad de pensamiento, aceptar la diversidad de pensamiento. Si te das cuenta, muchos grandes líderes, por ejemplo, como dictadores o líderes empresariales, suelen tener personas que los adulan y que les dicen lo que ellos quieren escuchar. Sin embargo, esto es enfermizo. Y en una familia igual, un padre, por ejemplo, que no sabe escuchar a sus hijos o a su esposa, no aceptaría la diversidad como parte de la realidad. Por lo tanto, esto se contaminaría, se pudriría. Es importante aceptar la diversidad en todos los aspectos de la vida. Ahora que hay grandes movimientos de masas de personas, ¿qué tal te va con la gente que viene de fuera? ¿Los aceptas o para ti es algo malo? La diversidad es lo natural. Si no hay diversidad, hay muerte, aprendizaje continuo. Estar constantemente aprendiendo de otros, ya sea a través de libros, vídeos como este o lo que sea, exige humildad. Es lo contrario del orgullo. Una persona que cree saberlo todo no está dispuesto a aprender y por lo tanto, en momentos de mucho cambio como los que ocurre ahora, está abocado a quedarse atrasado. Renovación tiene que ver con los alimentos que comemos, con el ejercicio físico que hacemos, con los libros que leemos, cómo renovamos nuestra espiritualidad. Y el último punto es enseñar para aprender. Para poder seguir aprendiendo necesitas enseñar todo lo que has ido aprendiendo, no quedártelo para ti. Hay gente que es muy egoísta con lo que sabe, porque tiene miedo a la competencia. Pero la realidad es que todo lo que te enseñas, lo que tú enseñas a los demás, es lo que realmente conoces y aprendes. Porque hay un feedback, una retroalimentación en tus alumnos. Bueno, espero que este pequeño resumen te haga una idea, te permita hacerte una idea de este gran libro. Es un libro genial que te recomiendo encarecidamente que leas y que te sirva para mejorar tu vida profesional y personal. ¿Cuál de estas 12 palancas piensas que es la más importante? Déjame tus comentarios aquí abajo